limpieza personal hasta aquellos de origen industrial. Entonces, recordamos, y básicamente aquellas plantas que fueron utilizadas no solamente para la alimentación, sino en los primeros estadios de nuestra historia, o la historia de la humanidad, siempre el hombre recurrió para diferentes dolencias o enfermedades a las plantas, ¿no es cierto? Y de algún modo las caracterizó de acuerdo al uso, si eran medicinales, si eran tóxicas, si eran comestibles. Ese conocimiento, ¿no es cierto?, que se encuentra generalmente o se mantiene actualmente en los pueblos originarios, fueron tomados como primera evidencia sobre ciertos usos. Entonces, en realidad, eso que se transmite oralmente entre esos pueblos originarios fueron estudiados, fueron aislados los principios activos, y en muchos de ellos se ha comprobado que corresponden entre varias moléculas de esos principios activos que realmente puede proporcionar, ¿no es cierto?, a través de esos principios activos, el tratamiento de ciertas enfermedades. Bueno, yo nada más le puse, además de lo que es objeto de nuestra asignatura, algunas de las importancias: fibras para ropa, madera para muebles, papel para nuestros libros, condimentos en la culinaria, lo que estábamos viendo recién, sustancias para remedios, y el oxígeno que respiramos. Pero aparte también forma parte de nuestra vida sensorial, porque conocemos y vemos y disfrutamos de jardines, parques y áreas de reservas que están disponibles para los demás seres vivos, no solamente para el hombre, sino el hábitat de otras plantas, de animales en particular. Bueno, ¿y con qué relacionamos la botánica, aparte de conocer etimológicamente? La relacionamos con un gran reino, que es el reino Plantae, que comprende a organismos fotosintéticos multicelulares que principalmente están adaptados a la vida terrestre, pero también nosotros conocemos y vamos a estudiar otros organismos de características también de producir, ¿no es cierto?, fotosíntesis, que son englobados con el nombre de algas. Y otro grupo que se incorpora, ¿no es cierto?, al estudio de este reino Plantae es otro reino, que es el reino de los hongos, reino fungi o micota, que son organismos heterótrofos, pero que presentan un tipo de organización morfológica que ha llevado a que los botánicos tomen este reino como parte de su estudio. Bueno, y específicamente en la farmacobotánica, y desde el punto de vista epistemológico, va a incluir, ¿no es cierto?, del conocimiento, va a incluir el estudio de las características botánicas básicas. ¿Cuáles son? La morfología, la anatomía, ¿sí? Esas serían las características que vamos a atravesar en el transcurso de la asignatura, pero también aquel aspecto aplicado donde conociendo las especies y drogas de origen vegetal. Y lo que recién yo les decía, que en principio, ¿no es cierto?, fue un conocimiento empírico que muchas veces fue tomado en principio por los médicos. Atravesamos, ¿no es cierto?, en los pueblos originarios estaban los hombres o los chamanes que tenían ese conocimiento,
Pero después, a medida que la ciencia y el conocimiento fueron avanzando, justamente las personas que van a consultar y tener a disposición esas hierbas, ¿sí? Realmente estudiadas y fundamentado su uso y conocimiento, constituyó parte justamente de la formación de médicos y luego de farmacéuticos, médicos y farmacéuticos, en un principio coexistiendo quizás en una profesión que no estaba o que estaba íntegramente relacionada. Entonces, esos productos utilizados en farmacia, muchas veces si nosotros miramos en las formas farmacéuticas o en los, por ahí, medicamentos que tienen disponibles en la farmacia, hay medicamentos donde dicen en base a extractos de Ginkgo biloba, aparece una información, Ginkgo es el género, biloba es la especie. Entonces, si leemos con detenimiento, vamos a encontrar información de que algunos de los productos tienen justamente esa información vinculada a la base de los medicamentos, ¿no? Vinculados con la botánica y las plantas. Entonces, en farmacobotánica vamos a enfocar la botánica de una manera integral. Recién les mencioné la estructura, también nos interesa el componente celular, la anatomía, cómo se distribuyen los tejidos en los órganos y conocer la sistemática vegetal. ¿Para qué? Como constituyente justamente de la biodiversidad, como gran fuente de principios activos y de este modo vamos a adquirir los conocimientos previos necesarios para que contribuyan luego a otras asignaturas como la farmacognosia, la fitoquímica, entre otras. Bien, cuando hablamos de diversidad vegetal, tenemos que tener en cuenta que esa diversidad vegetal que hoy observamos es el resultado de los procesos evolutivos. O sea, esos procesos marcaron en nuestro planeta etapas medidas en eras geológicas, de las cuales nosotros atravesamos la última etapa geológica, y como producto de todo ese proceso tenemos actualmente una diversidad vegetal de un gran grupo que son las plantas con semillas, las espermatófitas, principalmente. Pero existen otros grandes grupos que los vamos a ver, por supuesto, que son más antiguos y están vinculados en lo que conocemos en forma conjunta como algas. Todo este proceso, ustedes van a ver que implicaron la adquisición, la pérdida y variación o variación de caracteres. Las modificaciones que tienen las estructuras de los organismos y también los diferentes niveles de complejidad que observamos. Entonces, vamos a tener organismos unicelulares acuáticos hasta organismos pluricelulares altamente diferenciados y adaptados a la vida terrestre. Entonces, lo que siempre vinculamos a que las plantas son los únicos productores importantes por su abundancia en el punto de partida de todas las cadenas alimentarias que forman la base de todas las pirámides tróficas. Y hablamos de organismos fotótrofos o autótrofos según los autores y la bibliografía que ustedes consulten, que hacen posible las plantas el mantenimiento de la estructura y la función de lo que nosotros conocemos como ecosistemas. Bueno, como vamos a ver algunos conceptos, el de biodiversidad va a abarcar, ¿no es cierto?, diferentes niveles, desde los niveles
de las especies, o sea, niveles taxonómicos, comprendiendo a órdenes, familias, géneros y especies, los niveles de diversidad genética, los niveles de ecosistemas, o sea, esos niveles van a incluir, y también está otro nivel que es el hombre, y más ahora, y aún en esta cátedra, que también se basa en los usos que tienen las plantas medicinales. Bueno, comprende las leyes, el estudio de la evolución y las causas que originaron la diversidad biológica y su fase genética. Cuando hablamos de sistemática, tenemos que ver que está vinculado, ¿no es cierto?, al estudio de parentesco y que se basa en otras disciplinas y va a tratar de describir, denominar y ordenar las más de 500.000 especies conocidas en la actualidad. También la sistemática es la disciplina científica que describe, nombra y clasifica esa diversidad de la cual nosotros estamos hablando, que muchas veces se dice diversidad de la vida o biodiversidad, responde, ¿no es cierto?, a todo ese proceso que yo recién les marqué, que transcurrieron en 3.500 millones de años de historia. Bien, ¿qué nos encontramos en el programa? Nos encontramos con conceptos como nomenclatura, clasificación. Entonces, una vez que el hombre, que el científico, que el naturalista hubo visitado territorios alejados de su hábitat o de su lugar de vida, se encontró, ¿no es cierto?, con un gran número de especies a las cuales debió describir, catalogar y en un primer momento darles nombres. Nosotros sabemos que los nombres a veces que nos llevan a conocer las plantas son nombres vulgares y que los nombres vulgares puedan diferir de una región a otra, de un país a otro. Entonces, el proveer los nombres fue algo muy importante. ¿Para qué? Para comunicarnos, para acceder fácilmente a la información acerca de una especie. Hoy yo les dije que miramos una forma farmacéutica, una caja de un medicamento y encontramos, o en el prospecto, alguna información vinculada a un nombre científico, ¿no? Y de algún modo siempre lo relacionamos o decimos Persea americana, la palta, familia Laurasia, ¿eh? Entonces podemos, a partir de ese nombre establecido, identificar la especie, de algún modo acordarnos dónde buscarla, qué propiedades tienen y buscar a partir de esa información más y más información, ya sea a través de trabajos científicos o trabajos publicados a nivel, ¿no es cierto?, de los usos. Entonces sería deseable que esos nombres reflejaran la clasificación de esas formas biológicas y cuál es el objetivo, hiciera un sistema más claro para los usuarios, o sea, las personas que van a utilizar esa nomenclatura. Simpson describe que es la aplicación de nombres a los grupos de taxones reconocidos en una clasificación. Entonces, nosotros podemos acceder, ¿no es cierto?, a través de un lenguaje científico que, a diferencia del lenguaje dado, ¿no es cierto?, por los usos, el nombre vulgar o el nombre común, no puede ser usado por justamente esos regionalismos, que no son universales. Entonces, a través, ¿no es cierto?, de un nombre científico dado a esos taxones, podemos brindar o proveer, ¿no es cierto?, conocimiento a la comunidad científica
Y justamente la lengua que se utiliza, porque muchas veces dice el latín, el griego, es una lengua que no se utiliza cotidianamente. Entonces, todo ello, y en particular el uso científico de los conocimientos, ¿no es cierto?, de los taxones y la denominación, se conoce como nomenclatura. Y siempre la asociamos a esta persona que aparece acá, a este naturalista que fue Linneo, quien propuso a través de su publicación Genera Plantarum, la denominación, ¿no es cierto?, de los nombres basados en dos componentes, el género, el primero, y el epíteto específico, nombre específico, el segundo. Pero además propuso, ¿no es cierto?, una jerarquía taxonómica que es la que con ciertas modificaciones se utiliza actualmente. Entonces, en esa jerarquía que nos permiten, ¿no es cierto?, tener desde la división o filo, las clases, los órdenes, las familias, los géneros, la especie, variedad. La unidad que toma Linneo para clasificar es la especie. En principio, él toma un concepto alejado de lo que hoy se sugiere para la especie y la define como un conjunto de organismos tan parecidas entre sí como sus padres que persiste en el tiempo. Entonces, esas eran las ideas o el contexto histórico que movió a Linneo. Entonces, hablando de nomenclatura binominal, bi es dos nomios o términos para identificar las especies, el nombre genérico y el nombre específico. Y ustedes bien saben que se escriben en latín o en griego y cómo aparece en el texto. Cuando ustedes observan un paper o cuando están leyendo la guía de trabajos prácticos, el nombre científico, el nombre del género y la especie aparece en cursiva o subrayado. Por ejemplo, tenemos acá Peumus boldus, ¿sí?, que puede aparecer en cursiva o subrayado y es el nombre científico de lo que conocemos con su nombre vulgar, boldo. Si lo miramos, esas son las flores, pero lo que conocemos es justamente la parte usada, que son las hojas. Y justamente Chile, Perú, ¿sí?, son los lugares donde crece esta especie y entonces en algún momento por su uso y para rendir homenaje o por ahí para preservar desde el punto de vista del uso racional, se hace, ¿no es cierto?, algún tipo de alusión y como es en este caso una estampilla de correo. Bueno, a partir del género y la especie puedo acceder a la familia, Monimiaceae. Entonces, puedo buscar información. Acá tenemos otro ejemplo del laurel, conocido vulgarmente. Podemos ver que las partes usadas son las hojas, pero también observamos las flores, las características. Acá está Laurus, el género, Nobilis, la especie, y muchas veces encontramos el nombre de quien la describió por primera vez, y en este caso aparece L. punto, que es la abreviatura del apellido de este botánico, Linneo. También a través de esta información podemos encontrar otra información vinculada a la especie. Por ejemplo, cuál es el hábitat o el lugar donde crece espontáneamente,
por más que nosotros tenemos cultivados laureles, el hábitat es la cuenca del Mediterráneo. Podemos ver cuál es la parte usada, las hojas secas, qué componentes químicos tiene, aceite esencial compuesto por cineol, geraniol y terpinol, y cuáles son los usos, especie y condimento. Muchas veces los usos están establecidos en las floras medicinales de una región o de un país. Nosotros tenemos floras medicinales y también a través de libros publicados, por ejemplo, que vamos a usarlo, plantas medicinales de ratera y ratera, plantas de la Argentina de uso medicinal, Tursarquicián. También podemos encontrar ya documentado a través de monografía en las farmacopeas, farmacopea argentina, y podemos consultar otras farmacopeas, ya sea de Brasil, de Chile, Venezuela, México. Bien, entonces, generalmente, yo les dije, aparece el subrayado Cinnamomum ceylanicum, por ejemplo, la canela. Aparece entre comillas el nombre vulgar canela de Ceilán. Bueno, y también esta parte de conocer los principios activos que presentan, se tuvieron en cuenta a medida que fueron desarrollándose modos metodológicos y técnicas para la extracción, ¿no es cierto?, de ciertos componentes químicos. Y algunos autores se valieron de esas características para conformar algunos grandes grupos basados en estos compuestos orgánicos que presentaban las plantas, ¿no? Y muchas veces vinculado al metabolismo secundario de las plantas. Entonces, ¿cómo se definió este nuevo modo de contribución que tenían, ¿no es cierto?, esos componentes o compuestos orgánicos, como en la sistemática, ¿no? Quimiosistemática. Entonces, es el estudio de la distribución de distintos tipos de compuestos orgánicos en los diferentes grupos de plantas. Generalmente vemos que algunos órdenes o familias en esa jerarquía, que ahora la vamos a ver en detalle, presentan ciertas características comunes respecto a los compuestos orgánicos. Entonces, eso nos puede servir como para agrupar ciertas especies en familias y después en órdenes. ¿Qué se intenta con esto? Una correlación con una clasificación biológica. Cada grupo taxonómico de plantas se haya preparado genéticamente para producir un determinado perfil de compuestos, lo que conocemos como quimismo, los cuales en un momento dado pueden producir todos o solamente algunos de ellos. Quimiosindrome se denomina. Dentro del conjunto de los individuos que conforman una misma especie, como acabamos de describir, existen algunos que producen distintos compuestos o perfil de compuestos que sus allegados. Ahora, si esa diferencia está determinada genéticamente, se habla de variedades químicas, razas químicas o quimiotipos. Por ejemplo, tenemos almendras dulces y amargas, mandiocas dulces y amargas, quimiotipos de las manzanillas, que tienen diferentes tipos de aceites esenciales, entre otros. O sea que aquí radica, ¿no es cierto?, que nosotros tomemos de algún modo esta información. Acá tenemos el tomillo, que debería estar entre comillas, porque es el nombre vulgar. Aparece el género, que es Thymus vulgaris, que es la especie. Esta especie tiene 6 quimiotipos distintos según cuál sea el componente mayoritario de su esencia, ¿sí? Entonces ahí tenemos timol,
carbacrol, linalol, geraniol, tuyanol. Cuando esto ocurre, se nombra la planta con el nombre de la especie, seguido del componente más característico del quimiotipo. O sea, de qué manera podemos catalogar, nombrar estos quimiotipos. Esto es de una manera que no está contemplado en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, pero sirve para una parte aplicada, que es determinar, ¿no es cierto?, y nombrar aquellas especies de acuerdo al componente mayoritario de la esencia. Entonces dice Thymus vulgaris linalol o Thymus vulgaris timol, por ejemplo. El quimiotipo alude a la variación en la composición del aceite esencial, incluso dentro de la misma especie. Bien, y hasta acá vimos nomenclatura, porque era importante, la nomenclatura binominal, la denominación, cómo podemos reconocerla, qué información nos pueden proporcionar. Pero también hablamos de que dentro de la sistemática se ocupa de los aspectos de clasificar. ¿Y qué es clasificar? Es ordenar tomando un criterio de clasificación. O sea, como base establecemos, en general se prefiere más de un criterio y ustedes van a ver en los sistemas de clasificación, a veces a nivel celular, morfológico, bioquímico, palinológico, etcétera, etcétera. Pero en general en las primeras clasificaciones se tomaban como base, ¿no?, en una clasificación denominada artificial, un criterio. Hoy se considera que las clasificaciones naturales o las que son más informativas deberían y deben, y lo están haciendo, tomar varios criterios. Bueno, ¿y qué es clasificar o clasificación? Es el procedimiento de agrupar organismos en clases, ¿sí? Entonces, lo que se realiza de algún modo es establecer clases o grupos, pero esos grupos los vamos a tener que ordenar en una jerarquía, porque la jerarquía es el marco de esa clasificación biológica. Entonces, en esa jerarquía existe una secuencia de grupos de niveles diferentes, ¿sí? Entonces tenemos diferentes niveles en cada grupo, excepto en el inferior, incluye esos diferentes niveles, incluye uno o más grupos subordinados. Una jerarquía va a reflejar la clasificación. Entonces nosotros en los primeros años ustedes han visto cómo se establecen esas jerarquías, algunas agregando entre varias de ellas hacia arriba o hacia abajo categorías supraespecífica e infra de ese grupo o supra o infra. Superclase, infraclase o subclase. Entonces, en general vamos a ver que el Linneo constituye el reino plantae, así como también les dije el reino Fungiomycota. Entonces, el primer nivel desde la clasificación de Linneo era reino. Después, filum o división, ¿sí? Si nosotros nombramos división, hay varias divisiones comprendidas en el reino vegetal, ¿sí? Clase, hay varias clases incluidas en tal división o filo. Órdenes, orden, ¿sí? Orden, también en una clase hay numerosos órdenes que pertenecen a esa clase. Familia, a esa familia y otras más pertenecen a un orden. Por eso hablábamos de que podrían haber varias incluidas en el nivel superior. Después tenemos género y especie. Muchas veces la unidad de clasificación mínima, como fue la de Linneo, es especie. Y nosotros encontramos categorías como variedad, forma,
que están después del rango taxonómico de especie. Cuando alguien les dice qué rangos taxonómicos o qué taxones están involucrados, muchas veces ustedes miran así asombrados y dicen, ¿qué será eso que me está preguntando? En realidad, más específicamente, nosotros tenemos que decir, usted me está hablando de tal división, ¿sí? O de tal orden o de tal familia. Entonces, ahí nosotros tenemos que pararnos en algunos de esos niveles y hablar sobre o características generales y decir la jerarquía taxonómica, por ejemplo, si estamos en orden, a qué clase pertenece, o si estamos en familia, a qué orden pertenece. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito cómo podemos identificar de acuerdo a la terminación algunas de estas categorías taxonómicas, ¿sí? Cuando aparecen en la bibliografía, en la guía de trabajos prácticos, etc. De acá sabemos género y especie, ya lo aprendieron. Vamos a ver entonces que si tenemos como única o estamos viendo plantas que son fotosintéticas, pertenecen al reino Plantae, ¿sí? ¿Cómo me puedo dar cuenta que las plantas vasculares van a presentar, acá tenemos género Papaver, especie, la P de Papaver, y el epíteto o nombre específico Somniferum. La división de las plantas en el código de nomenclatura para las plantas vasculares, ¿sí? Licófitas y helechos, espermatófitas, angiospermas, gimnospermas, la división, y así también en las algas, la terminación es fita, ¿sí? Acá tenemos pH, Y, que se lee pH con F, se la pronuncia como F. Fita. Entonces tenemos magnoliofita. Otras que encontramos espermatofita, ¿sí? Cianofita, por ejemplo. Siempre es un nombre único, es uninomial y está escrito, si lo voy a escribir de este modo, ¿sí? Va en singular, es un nombre en plural, un sustantivo en plural, pero acá no tiene la S. Si yo la voy a escribir en español, sí va a llevar S y va a ser escrita de otro modo. Después podemos ver eso. La clase en general, Opsida es la terminación de la clase de este grupo que estamos hablando. En este caso, magnodiópsida, ¿sí? Ópsida es la terminación. Y para todos lo que vamos a ver los rangos taxonómicos y la jerarquía en la categoría orden, va a terminar en la terminación es ales. Entonces, cuando yo vea escrito ranunculales, laurales, a ver qué otro, umbeliflorales, yo voy a estar tomando en cuenta que se refiere a la categoría de orden. Para familia, la terminación es como está acá, ACAE, ¿sí? ¿Cómo se lee? No digo Papaveraceae, Papaverace, ¿sí? Esta EAE se lee como E, ¿sí? Ranunculaste, no digo ranunculasae, ¿sí? Apiace, apiaceae, no digo, ¿sí? Se la puede castellanizar, entonces podría ser papaveracias, con acento en la A, ¿sí? Y terminación en S, papaveracias. Acá aparece el género Papaver, la especie Papaver somniferum, y aparece en la fotografía la cápsula de Papaver somniferum, que es la parte utilizada de la planta.
¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, algunos autores como el que aparece aquí, Haywood, prefiere denominar a la taxonomía como el estudio de la clasificación. Como yo les dije, hay códigos de nomenclatura internacional de botánica, que hoy se llama de algas, hongos y plantas, que van a incluir, ¿no es cierto?, ciertos principios, bases, ¿sí?, y leyes. Y también dentro de la taxonomía tenemos ciertos métodos para, de algún modo, describir y denominar nuevas especies. Entonces, todos esos aspectos, este autor los reúne en la disciplina que es la taxonomía y de algún modo deja, ¿no es cierto?, de algún modo de todos los aspectos que estudia la taxonomía, la clasificación, las bases, principios, métodos y leyes, y algunos autores también toman como explicación, ¿no es cierto?, de que esas clasificaciones están basadas en el conocimiento teórico, en los adelantos o en la información básica que dispone el taxónomo y en las cuales se basa para construir o proponer sus clasificaciones. Entonces, muchas veces vamos a encontrar, que eso a lo mejor después yo voy a hacerles una síntesis de diversos sistemas de clasificación y en el contexto en el que surgieron. O sea, con qué conocimientos contaba el taxónomo para proponer ese sistema de clasificación. Entonces, muchas veces estos autores que proponen clasificar lo van a hacer en base a una teoría que sustenta y van a proponer los caracteres que sustentan o tienen raíz en esa teoría. Y justamente yo les había dicho que al principio se tomaban pocos caracteres. Actualmente se toman caracteres que van desde la fitoquímica, caracteres que se toman de la citología, la anatomía, la genética, la palinología, o sea, muchas ramas o disciplinas de la biología. Bueno, no nos olvidemos que esta taxonomía se incorpora, ¿no es cierto?, con Linneo en ese sistema natural en 1753, después hace una nueva propuesta, no solamente de clasificación, de nomenclatura y de ese sistema jerárquico, pero todos ellos datan del siglo XVIII, o sea, estamos hablando de 1753-1758. ¿Y por qué hago esta observación, este paréntesis? Porque para Linneo había tres reinos. El reino, y muchos de ellos persisten, por supuesto, animales, plantas y minerales. Hablamos del siglo XVIII, 1750. Entonces, hongos, algas y las bacterias o procariotas eran agrupadas con las plantas. De este modo encontramos ahí los tres reinos. Siglo XVIII y XIX.
¿Qué pasa? Yo les dije el contexto en el cual surgen las clasificaciones. Muchas veces uno dice, ¿por qué hay tantas clasificaciones? No entiendo nada. No, esos sistemas de clasificación tienen que ver con el momento histórico, el estado del conocimiento en el que surgieron, y lo que siempre se pretende en la ciencia es que el conocimiento sea lo más aproximado, no a una verdad, sino a una explicación biológica y que sean cada vez más ajustados a lo que ocurre en la naturaleza, o sea, que reflejen, ¿sí?, lo que de algún modo se resume en esos 3.500 millones de años de evolución. Entonces, debido a estos avances que luego surgieron en la historia, por ejemplo, se van nutriendo, ¿no es cierto?, de conocimientos descriptivos básicos, se van incorporando tecnologías, como pasamos de microscopios en los primeros tiempos de Schleiden y Schwann, de la teoría celular, o quien propone el uso de células, ¿no es cierto?, basados en un microscopio con muy poca resolución, hasta los microscopios actuales electrónicos, que nos permiten ver con mucho más detalle. Esto quiere decir que justamente con la propuesta de las clasificaciones no tenemos que olvidarnos de que van a la par del conocimiento biológico y de la tecnología. Acá aparecen las técnicas bioquímicas que recién mencionábamos. ¿Para qué? Que sirvieron de base para el estudio de diferencias y similitudes entre los organismos. Entonces, todo eso hace que se revisen las clasificaciones, que se propongan nuevas clasificaciones y aumente nuestra forma de análisis de esos organismos que conforman la diversidad biológica. ¿Qué pasó? Como resultado de esos tres reinos que describe, dos de los cuales nos resultan a nosotros importantes desde el punto de vista biológico, Plantae y Animalia, vamos a ver que como resultado de otras técnicas y de otros conocimientos y de otra tecnología, el número de grupos reconocidos como constituyentes de reinos diferentes aumentó. ¿Qué se hicieron? Diferencias, por ejemplo, entre procariotas y eucariotas. Muchas veces nosotros vemos denominados a esos en los manuales o libros de biología como reino móneras o moneras. Entonces, fíjense, en móneras estarían las procariotas representadas por las bacterias y las cianofitas, las algas verde azules. Hoy tenemos arquea y bacteria, ¿no es cierto?, en el grupo de las, justamente, esperen un poquitito, en el grupo de las de procaria. Ahora vamos a ver otra clasificación. Protistas, se reúnen, ¿no es cierto?, una gran diversidad de organismos que presentan ciertas características. Están algunos grupos de algas, algunos grupos de hongos y otros correspondientes al reino animalia. Entonces tenemos moneras y protistas. Y seguimos con Plantae y Animalia, pero se agrega el reino fungi o micota, que les decía que son los organismos heterótrofos. Bien, ¿qué tenemos hoy en día? La evidencia, la teoría de la endosimbiosis, ¿no? Primero, la endosimbiosis primaria que permitió, ¿no es cierto?, pasar de organismos procariotas a un organismo intermedio ubicado entre protoeucariotas y eucariotas. Y de allí la divergencia de los grandes grupos. Hoy tenemos dentro del dominio procaria, eubacterias y arquea. Y en eucaria, los demás grupos establecidos, ¿no es cierto?, los demás linajes, a partir de la simbiosis de mitocondrias y cloroplastos, que nos llevan a nosotros a esta divergencia que son las plantas y algas. Entonces,
todo esto representa 1.000 millones de años de historia, ¿no? Historia evolutiva. Bien, ¿para qué estoy dando esto? Para que ustedes tengan en cuenta cómo los sistemas de clasificación van a variar de acuerdo a estas características que estuvimos observando. Bien, en líneas generales me voy a referir a los niveles de organización que después vamos a ver en detalle en el cursado de la asignatura. Pero ustedes ya lo han visto en biología celular. Generalmente a nivel citológico se hace la división de estos dos grandes grupos, procarias y eucarias. Procariotas son los organismos que no tienen membranas que limiten segmentos del citoplasma en organelos especiales. Tanto el núcleo, las vacuolas, los plastidios o mitocondrias no son visibles como unidades independientes. Y una serie de características que presentan, por ejemplo, a nivel del ADN, la forma es circular, es desnudo, y otras características que han visto ustedes y que después en detalle podemos mirar con las cianofitas. Bien. Entonces, fíjense acá, puedo tener como características lo que conocemos hoy como dominios, todavía no reconocidos por los códigos internacionales de nomenclatura, que son estos: bacterias, arquea, eucaria. Para algunos, bacteria es un dominio, arquea otro, están separados para algunas publicaciones, y eucaria. Bueno, y las características que tenemos, ¿sí?, respecto al tipo de célula, la envoltura nuclear, los cromosomas, la configuración cromosómica, los organelos, citoesqueleto, fotosíntesis, etc. Bien, nosotros vamos a ir hoy en la clase dando el detalle de cómo es una célula vegetal y vamos a hablar de la célula eucariota en particular. Vamos a ver algunas características básicamente de la pared celular y de los plastidios. Pero sabemos que tiene otras características que ustedes han visto en primer año en biología celular. Bueno, y eso, si nosotros vamos desde el siglo XVIII, brevemente hice un transcorte, un resumen que no expresa de ningún modo toda la historia del conocimiento que tenemos en biología, pero de algún modo nos conduce, ¿no es cierto?, desde esa propuesta que hizo Linneo en el siglo XVIII al siglo XX, donde se agrega otra información para proponer, ¿no es cierto? Guess, por ejemplo, va a proponer estos dominios basado en el análisis del ARN ribosomal. Entonces, ahí tenemos la base o el criterio por el cual se separan estos tres dominios, aparte de las características que vimos recién. Entonces tenemos bacteria, arquea, eucaria. Y acá tenemos plantae, fungi, que son los que nos interesan, y algunos protistas. Bien, entonces el nivel de organización morfológico, la diversidad ahí estuvimos viendo hasta acá citológico, y dentro de citológico nos basamos en todas las características que recién, en particular, la secuenciación del ARN ribosomal. Ahora, si cuando hablamos de niveles de organización morfológico, yo se los mencioné al principio, vamos a abarcar formas desde las más simples unicelulares hasta los vegetales con flores, con estructuras morfológicas complejas, y todas estas estructuras morfológicas diferentes
van a tener formas intermedias o dentro de cada grupo tenemos organismos celulares, multicelulares, coloniales. Todas esas formas evidencian la evolución de la vida vegetal también en el medio acuático y también desde el medio acuático hasta la colonización del medio terrestre y las adaptaciones que ocurrieron para poblar ese medio terrestre. Entonces, tenemos que pensar, vamos a conocer vulgarmente a grandes grupos, los musgos, los hongos, las algas, que siempre están vinculados a hábitats húmedos o biotopos húmedos o en el agua. ¿Por qué? Porque la economía hídrica no está estabilizada debido a que carecen de un tejido aislante que impida la evaporación frente a las variables condiciones atmosféricas. A esas variaciones que podemos ir de extrema humedad a extrema sequedad, bueno, esas adaptaciones en algunos grupos no se encuentran o están medianamente desarrolladas. Entonces, para todos estos organismos van a encontrar la denominación, ¿no es cierto?, de que no pueden autorregular la economía hídrica, se denominan poiquilohidros. Y la tendencia en la evolución ha sido desde los poiquilohidros, o sea, organismos que tienen ausencia de regulación del contenido hídrico y hay una dependencia directa del agua y desecación del vegetal en ausencia de esta, a los organismos homeohidros. Regulación, ¿qué quiere decir esto? Que hay regulación del contenido hídrico y minimización de los efectos de desecación. Entonces, en un cuadrito acá resumido, que después lo podemos compartir, van a aparecer esos niveles de morfológicos desde los unicelulares, los talófitos y los cormófitos, vinculados con esta condición, ¿no es cierto?, de regulación o no del agua. Los protófitos, denominados así a los organismos unicelulares o agregados celulares, que podrían ser representados por procariotas, móviles e inmóviles, algas y hongos, tienen una gran dependencia del agua. Son los protófitos. Luego, los pluricelulares, los talófitos, también son poiquilohidros, con células vegetativas y reproductivas, un avance un poco más en la organización morfológica. Incluimos a las algas, hongos y líquenes. Y las briófitas, tomado como un organismo, como un grupo, perdón, un clado, una parte de la filogenia, más vinculados con las plantas terrestres. Las briófitas también son pluricelulares, pero aparecen células especializadas y se consideran, ¿no es cierto?, algunos de los grupos como musgos y hepáticas, los antecesores de esas primeras plantas terrestres, pero siguen teniendo, ¿no es cierto?, dependencia del agua. Son poiquilohidros. Hasta llegar a los cormófitos, pluricelulares, con células especializadas, diferenciación de órganos y tejidos, y ahí hablamos de las licófitas y helechos y de las plantas con semillas o espermatófitas, que la dependencia con el agua son organismos que pueden regular porque están aisladas, ¿no es cierto?, su superficie, vamos a ver cómo están constituidos, y de algún modo pueden regular y no son tan dependientes del agua, son homeohidros. Entonces, un poco aquí una síntesis de justamente cómo se da esta condición de dependencia y posibilidad de regulación y el hábitat que tienen estos organismos más dependientes, ¿no es cierto?, del agua. Y aparecen acá en las plantas homeohidras, cutícula, elementos vasculares, igual de las pteridófitas.
muchos. Entonces, cuando hablamos de nivel de organización morfológico, vamos a pensar en estos grandes grupos, protófitos, talófitos, cormófitos, y las características que tienen. Unicelulares o agregados celulares, poiquilohidros sin especialización entre las células, protófitos. Talófitos pluricelulares, poiquilohidros con especialización entre las células, talos. Y cormófitos ya hablamos de pluricelulares, homohidros con especialización entre células y aparición de tejidos y los órganos principales, raíz, tallo y hoja. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿Están cansados? ¿Hay alguien ahí? Sí, podemos tener un recreo. Bueno, hay algunas cuestiones, sí está bueno tener un recreo porque después ya transitamos la parte final y está vinculado con un tema que va a desarrollar la unidad temática que les va a indicar el profesor Altamirano, que son las sustancias ergásticas. Entonces, si les parece, hacemos un recreo de 10 minutos. Dale, profe. Sí, profe. Bueno, entonces son las, a ver qué hora es, y media, vamos a decir, menos 20, ¿nos vemos? Bueno. Sí, sí. Bueno, tomen un matecito.